Saludos, hoy tenemos a dos militares, uno del componente terrestre y que fue ministro de la Defensa, como es el general de división Narváez Churión, y el otro muy activo en los Twitter, y ustedes lo conocen y lo siguen, es de la Marina, es el vicealmirante Iván Carratú Molina. Le pedí a ver si podían estar juntos porque son amigos, son de dos componentes diferentes, y la pregunta es la misma. ¿Qué hacer con si es que hay un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno está formado por gente decente, honesta, que quieren realmente que el país mejore y sea mejor que en la Cuarta República inclusive, que si tiene solución el componente militar que es tan necesario en nuestros países, sobre todo con todos los problemas y todas las amenazas que siempre ha tenido a Sudamérica y Centroamérica, especialmente venidas de Rusia y de Cuba. Bienvenidos al programa y gracias por estar con nosotros. Le voy a preguntar a los dos para que ustedes mismos lo conversen. Queremos escuchar la conversación. Si yo les pido 5, nada más que 5 de las cosas más dañinas que han podido suceder en el estamento militar en estos últimos 20 años, ¿cuáles serían? 5 nada más. Yo diría la primera que de todas sería la prostitución de los grados al ascender en exceso o en demasía a tantos oficiales a las altas jerarquías, que yo no las quiero llamar generales, porque simplemente no lo son. Yo los llamo en mis escritos y en mis conversaciones coloquiales, los llamo portasoles. Portasoles porque llevan los soles en los hombros, pero en la cabeza no tienen absolutamente nada. El segundo esa prostitución no comienza con esta gente. Esa prostitución de la alta jerarquía la comienza, en mi concepto, Jaime Lucinchi, cuando en un julio, no recuerdo exactamente el año, asciende del ejército nada más y nada menos que 23 generales de un solo golpe, generales de brigada, cuando en el ejército nada más habían 25 y él ascendió 23 más. Generalmente, lo que ocurría en esa época era que me permite la expresión, se cambiaba vacío por lleno. Quiero decir, se iban de baja por tiempo de servicio cumplido 3, 4 generales de división, 7, 8 generales de brigada, y ese mismo número se hacía porque eran las plazas vacantes que se producían. Hoy en día no se sabe cómo son los ascensos. Ok, ese sería el quinto caso. El cuarto caso, según ustedes, ¿cuál sería? Bueno, yo coincido mucho con lo que está diciendo el general Narváez y lo hemos discutido en muchas oportunidades aquí, desde mi llegada aquí a la Florida. Ya había un grupo militar trabajando aquí, liderizado por el general Narváez. Yo pienso que lo primero que pasó en Venezuela respecto a las Fuerzas Armadas es convertir a la institución militar en solución social. O sea, fue una apertura, una válvula de desahogo de la presión social que había en las clases medias y bajas, y fueron ingresando a las Fuerzas Armadas, creciendo el pie de fuerza sin tener la capacidad para absorber esa impronta cultural de unos resentimientos sociales que venían del medio civil venezolano. Y como consideramos que la disciplina militar y la estructura militar era cerrada, se nos fue desarrollando una clase de oficiales que no estaban identificados con la misión principal de las Fuerzas Armadas. Se tomaron medidas administrativas, medidas disciplinarias, pero al final el nivel de infiltración, para llamarlo de una manera, o de desprestigio de las Fuerzas Armadas, que éramos una de las instituciones más importantes, mejor recibidas por la sociedad, igual que la iglesia y los medios de comunicación,
comenzó a hacer aguas, el liderazgo militar se fue desapareciendo. Cuando me tocó a mí tener la dirección de la Escuela Naval, me di cuenta que no habían planes para admitir a esos oficiales, no había un plan, no había una política nacional de seguridad de Estado que involucrara a todas las Fuerzas Armadas y a otros organismos que no tenían aparentemente nada que ver con la seguridad, por ejemplo, la producción en el agro, la parte de minería, la educación, el desarrollo de las universidades, no desde el punto de vista de las ideas, sino desde el punto de vista de la promoción y la educación de los profesionales bajo un esquema de desarrollo nacional. Pero bueno, ese es un aspecto. El otro aspecto que yo creo básico es cuando involucran a las Fuerzas Armadas en la conspiración del 92. Entonces resulta que se involucran los militares, muchos militares, inclusive de alto rango, a raíz de ese ascenso descomunal que hizo el presidente Lucinchi, que fue en 1988, del cual yo me beneficié, porque en la Armada ascendieron 12 vicealmirantes y 10 contraalmirantes. En ese entonces éramos 20 almirantes totales en la Armada venezolana, y resulta que no había puesto para ninguno, no habían calificaciones para los cargos donde iban a estar. Los retardados o los que se quedaban atrás por falta de plaza se convirtieron en un lastre, una rémora de eficiencia, de corrupción institucional y de ruptura de la estructura jerárquica y disciplinaria que había en las Fuerzas Armadas hasta entonces. Y después que ocurre esto, que se alza el componente del ejército a la cabeza visible con Hugo Chávez, en esa intentona militar se pudo apreciar el grado de respeto que había a los grados generales cuando el comandante de la brigada blindada, el general Ferrer Barazarte, fue amarrado y montado en un camión, al comandante de la brigada de paracaidistas igualmente, al comandante de la base aérea Libertador también fue agredido. O sea, el respeto a la jerarquía militar se perdió. Van a prisión, son liberados y reinsertados en la Fuerza Armada. A mí me ocurrió un caso muy particular. Yo fui a una visita a la frontera en Puerto Ayacucho y en Estado Apure, y una noche me tocó la puerta de la habitación donde yo estaba alojado temporalmente un teniente de fragata de la Armada armado, y me dijo: nosotros con esta pistola vamos a eliminar a civiles y militares que se han enriquecido con el erario nacional. O sea, había un caldo de cultivo, había una opinión generalizada en la mayoría de los oficiales jóvenes, con resentimiento o no, pero que llegaban a la institución y no se logró filtrar debidamente esas tendencias que traían de la vida ciudadana. Y lo otro fue el ascenso, como dice el general Narváez, esa prostitución de la jerarquía militar, esa saturación de la cúpula militar tenía un objeto, era quitar el mando a los generales. Mientras más generales, menos mando había y más desarticulación de la estructura jerárquica de la Fuerza Armada, y los subalternos se dieron cuenta que los generales tampoco tenían mando, y así hemos arrastrado en estos últimos 20 años. O sea que, pero me han dado 3 casos hasta ahora: la prostitución de los grados, convertir a la Fuerza Armada en una solución social, el golpe del 92 y la pérdida de respeto de los generales del estamento militar. Ok, ¿cuáles serían las otras 2? Bueno, que no solamente es la pérdida de respeto a los generales, sino el problema es la pérdida de los 3 pilares fundamentales en que descansa la organización de las Fuerzas Armadas, como son la disciplina, la obediencia y la subordinación. Eso sucede a raíz de la eliminación de la legislación militar, de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y del entonces llamado Reglamento de Castigo Disciplinario número 6, de un acápite que se llamaba Derecho de los Militares de Mar y Tierra. No es que se ignoraba a la Fuerza Aérea y a la Guardia, sino que ese era el nombre que traía desde antes de la existencia de la aviación en 1920 y posteriormente de la Guardia Nacional en 1937. Ahora,
¿por qué se eliminan los deberes de los militares de mar y tierra de la legislación? Porque eran demasiado severos, quizás. Pero no era necesario la eliminación, bastaba con una reorganización, una revisión del contenido y de los principios que involucraban a esos militares o las normas que se dictaban en esa legislación para orientar las medidas de disciplina, las reglas de subordinación y la ley para la obediencia debida al superior, a los cargos y a todo lo que involucrara la organización castrense. Eso es un tremendo error que se cometió. Okay. No sé quién ni cuándo lo hicieron. Ya yo había salido del servicio. Recuerde una cosa, Napoleón. Yo salí del servicio militar en 1983. Yo no he vivido la conjura del 92. Ya yo estaba exiliado acá. Por lo tanto, yo le puedo hablar de esa parte única y exclusivamente por lo que he leído, por lo que me han referido otras personas y por lo que me he interesado en saber más cada día de lo que sucede dentro de las Fuerzas Armadas. Okay. Una cosa inmoralísima que sucedió fue la designación de José Vicente Rangel como ministro de la Defensa. Las Fuerzas Armadas todavía entonces dieron un vestigio de su moralidad al impedir que ese señor, si es que se le puede llamar señor, despachara desde el Ministerio de la Defensa. Y recuerde que en el 2002, cuando el célebre llamado Carmonazo, el ministro de la Defensa a quien se le alzaron las Fuerzas Armadas era José Vicente Rangel. Ahora bien, corríjanme si estoy en un error, pero los militares, grupos militares siempre han conspirado. Conspiraron contra Medina, conspiraron contra Pérez Jiménez, conspiraron contra los adecos del 45, conspiraron luego desde el mismísimo momento en que se va en la vaca sagrada Pérez Jiménez, empezaron a conspirar, ¿no? Y conspiran, supongo que, espero que estén conspirando ahora. Pero ahora sí espero que conspiren, pero bueno, pero para algo mejor. Pero bueno, habrá quien diga que esta conversación de nosotros contigo es una conspiración y quizás razón no le falte. Bueno, pero fíjense que cuando Chávez Frías le ordenó al ejército venezolano matar a el pueblo, a los que estábamos manifestando frente a Miraflores, ¿está bien? El ejército se negó. Todavía había dignidad, todavía sabían que el ejército estaba para defender el país y al pueblo venezolano. Entonces, todavía, a pesar de todos esos peros que ustedes han puesto, la mayoría iniciados en la llamada Cuarta República, yo creo que estamos en lo peor de la Cuarta República, no estamos en ninguna Quinta República, todavía existía ejército. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces hasta ahora? Déjame agregar 2 punticos más que creo que son parte del aderezo que tú estás construyendo en esta entrevista de esta mañana. Otro factor que yo considero importante para llegar a lo que son las Fuerzas Armadas en este momento y lo que es la institución militar en el Estado venezolano es que fue desnaturalizada. Al comenzar el ejercicio de mando de gobierno de Hugo Chávez, fallecido, acuérdate que creó el Plan Bolívar 2000. Ese Plan Bolívar 2000, dibujado y disfrazado como una medida eficiente, porque el militar obedece y cumple estrictamente las órdenes que recibe en algunos casos, no siempre, era para quitarle el poder social a los gobernadores y alcaldes de cada región y transfería ese poder acompañado de una masa de dinero para responder a las demandas sociales que tenían la población en todos los estados. Eso se convirtió en un hecho de corrupción inaudito, porque a Chávez y a su gobierno y a quienes lo asesoraban de afuera
les interesaba la corrupción militar para amarrarlos legalmente a ser obedientes por el hecho de estar involucrados en graves delitos de corrupción, sobre todo la cúpula militar. Ahí no se escapan ni son los tenientes ni los también, pero la principal, el primer sector que cayó en eso fue la cúpula militar. Y después, un aspecto que muy pocas personas analizan y lo hemos discutido nosotros en nuestras reuniones. Nosotros somos un grupo de 5 generales y coroneles que nos reunimos todas las semanas aquí con el general Narváez para discutir y abordar los problemas de la institución y en qué podemos ayudar. Y a veces nos conseguimos en una trampa porque no podemos ni avanzar porque hay un rechazo a los militares y ahí entramos los retirados y entonces comienza un desgaste en lugar de una oportunidad de aportar ideas a los que políticamente intenta manejar el país. ¿Qué ocurre? La Fuerza Armada, como lo dijo el general, es por plazas vacantes. Y en la medida que iban ingresando profesionales, iban saliendo profesionales. El volumen de ingreso era inferior, lógicamente, al de ingreso. Pero llega un momento en que se atascan los ascensos por plazas vacantes y queda un rezago de coroneles y capitanes de navío sin cargos. Entonces comienza una corrupción interna, que porque somos compañeros, porque este es subalterno mío, que yo fui profesor en la academia o en la escuela naval, estuvimos en el mismo barco, o fuimos de la guardia, o éramos pilotos del mismo escuadrón. Entonces comienza un resquebrajamiento de la estructura militar por la cabeza, donde el subalterno que venía fiel a los principios y valores éticos de la institución se encontraba con una pared, con una tapa de grupos de militares que no estaban identificados ya con la institución porque habían sido retardados y como retardados eran resentidos. Y esos resentidos entraron en la cooperación militar buscando resarcir o pasar factura porque no hayan sido ascendidos. Y como avance de esto, 20 años de penetración ideológica de la Fuerza Armada, la partidización de la institución militar fue evidente y manifiesta. En la Armada, por lo menos, los oficiales pilotos que no eran partidarios a Hugo Chávez usaban una bobina roja. Y los que eran institucionales usaban una bobina roja, negra, por favor, perdón. Entonces los subalternos de esos oficiales se involucraban en qué sector es que iban a recibir órdenes, porque aparte de la orden había beneficios económicos especiales para este grupo que se ponía la gorra roja o la franela del Che Guevara, y eso era una destrucción interna, una lija, un cepillo de acero que iba rompiendo la capa disciplinaria e estructural que teníamos nosotros los militares del pasado, que ya venía desvencijada, pero la teníamos. Y cuando eso ocurre, nos encontramos que hay un rechazo mayoritario, porque una de las cosas que le pasa al militar cuando entra en el plano político o hace política de partidos, no política de Estado, política de partidos, es el rechazo social produce una desmoralización del cuerpo militar como corporación militar. Y eso se sintió apenas llegó Chávez al poder, en la estructura. Entonces empezaron los cuadres. Me cuadro con este porque este va a subir rápido, este es chavista, este no es chavista, esto no va a pasar en Venezuela, eso es lo que lo arreglan los políticos. Y así fue Chávez avanzando y avanzando, colocando cabezas de playa en cada una de las fuerzas, limitando la fuerza, inclusive limitando las operaciones, limitando los cambios. Los sargentos y suboficiales fueron ascendidos a oficiales, se partió la institución en 2 toletes. Entonces resulta que ahora no hay mando, porque el suboficial que preparaba mi avión para yo poder despegar en una misión de combate o de patrullaje, ya ese suboficial era coronel y era superior al teniente piloto. Y así mismo ocurría en los barcos. El jefe de máquinas, el jefe de propulsora, el jefe de auxiliares era capitán de navío y el comandante era un capitán de fragata. Entonces no había autoridad, jerarquía en la misma institución internamente. Y eso fue haciendo cabeza, fue creciendo y destruyó los principios y valores éticos que la institución necesita para manifestarse en función de la defensa del ciudadano y del territorio. Lo que tú estás diciendo es básicamente la mayor gravedad que yo siento de la sociedad venezolana
y de la corrupción, en especial de la dirigencia política, económica, religiosa que hay en la sociedad venezolana. Pero eso no es venezolano, eso es latino. Uno siente, a lo mejor es que uno conoce muchísimo menos el manejo de, de otras sociedades diferentes a las nuestras, las latinas, pero estás hablando de Italia, estás hablando de España, estás hablando de Centroamérica, estás hablando de América Latina, en eso del amiguismo, en eso de familiares corruptos que yo acepto, me siento con ellos y hasta acepto su dinero, a pesar de que sé que es un dinero mal habido, pero es mi amigo o es mi familiar. Y eso es lo que yo veo con gravedad, no solamente con los militares, más grave aún, con toda la dirigencia, tanto la política como la económica, como la religiosa, y afortunadamente no todo el mundo. Yo creo que sí todavía quedan valores realmente, tanto en el estamento militar como en el civil, como en el económico, como en el religioso. Por eso es que la segunda parte que yo quiero iniciar ahora, que creo que es lo que le interesa realmente a la gente, es si tenemos salida, porque la gente se pregunta, pero ¿por qué no hay militares constitucionalistas, ¿no?, que se alcen? Eso es lo primero que se pregunta la gente. Y luego, ¿qué hacer después para que las Fuerzas Armadas venezolanas cumplan con su función? Sean inclusive muchísimo mejores que las de López Contreras, pues. Para no ir a la Cuarta República que ya ustedes criticaron. Primero, ¿por qué no haya un alzamiento? Le pregunto, vamos a recordarle que está hablando dos altos hombres muy bien reconocidos por sus compañeros. Es uno de la terrestre, uno de la Fuerza Armada Terrestre y otro de la Marina, el exministro y general de división Narváez Churrión y el vicealmirante Iván Carratú, el hombre que se portó como un macho valiente junto con Carlos Andrés Pérez cuando intentaron asesinar a Carlos Andrés Pérez en el golpe, donde Chávez Frías se escondió en todo el frente de Miraflores, en el que ahora es el, ¿cómo que se llama ahora el Museo Militar? Ay, Dios mío. El cuartel de la montaña. El cuartel de la montaña, porque típico de todos estos extremistas, ¿no? Cambian por completo la historia. El cuartel de la montaña debe ser para los chavistas el cuartel de la vergüenza. Pero bueno, ¿por qué entonces? La primera pregunta es, ¿por qué hasta ahora no se alzaron? O es como decía, o nos decía Luis Herrera en privado, los militares se sabe cuánto se alzan en el momento que se alzan. Aquí va a pasar algo con los militares en el momento en que pase, no antes ni después. Bueno, eso que usted dice, que decía Luis Herrera, quizá tenga cierta razón. Uno, porque si un militar se va a alzar, nadie debe saberlo cuándo lo va a hacer. Porque sería ponerse al descubierto y correr todos los riesgos que ello involucra. Ahora, usted pregunta si hay esperanza. Yo creo que sí hay esperanza. Todavía en la Fuerza Armada hay una reserva moral a la cual se puede acudir. Pero para ello es necesario que también en el país se reconozca el papel de la Fuerza Armada. No solamente se vea al Guardia Nacional o al cubano vestido de Guardia Nacional que atropella al pueblo en las manifestaciones, o al colectivo en su motocicleta que también atropella a la gente en las manifestaciones, que se vea al militar como militar que es. Por ejemplo, yo soy yo soy militar, pero yo no soy militarista. Yo no estoy de acuerdo, ni nunca lo estaré con un militar en el gobierno de Venezuela. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y exactamente eso es lo que yo le dije en privado a Chávez Frías. Yo jamás votaría por ti, porque creo que un militar en el gobierno es un fracaso de la sociedad civil, aunque hay militares que fueron necesarios y lo hicieron muy bien, como Eisenhower y como De Gaulle, pero es que venían de ser héroes de la Segunda Guerra Mundial.
pero ya habían dejado de ser militares en servicio activo. También es verdad. Ahora, también en Venezuela hubo, hay ejemplos, por ejemplo, del general Rafael Alfonso Rabar, que no tenía por qué ascender a general. Él como coronel lo hacía muy bien, pero estaba todavía en servicio activo y lo ascendieron a general para nombrarlo presidente de la Corporación de Guayana. Pero recuerde también que Rafael Alfonso Rabar, siendo capitán, había sido presidente de la Corporación Venezolana de Fomento y posteriormente, cuando salió de la Corporación de Guayana, fue el primer presidente de PDVSA. De manera que, pero son reconocimientos, son capacidades que tiene una persona, no por militar, sino por su preparación individual. En la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, vigente hasta el momento en que yo salí de baja, en 1983, había un artículo donde decía que el militar podría desempeñar cargos en la administración pública que no fueran de elección popular hasta por 2 años. Hoy en día hay militares, por ejemplo, uno que es ahorita mayor general de apellido Osorio, creo que se llama Félix. Ese señor es ministro de Alimentación desde que era mayor, teniente coronel, general de brigada, general de división, es general de mayor general ahora. Ahora, ¿cuál es la experiencia militar que tiene ese señor para haber ascendido 5 veces fuera de las Fuerzas Armadas? Si se le vio capacidad a él, yo no lo conozco, no conozco su capacidad, pero basta el desastre que existe en la alimentación para decir que no tiene muchísima experiencia ni capacidad que se diga. Perdone que le interrumpa, pero la pregunta es, ya me contestó que tiene esperanzas todavía, que todavía quedan, al igual que yo creo que sucede también con la dirigencia civil, dirigencia de todo tipo, no solamente política, gente honesta que quiere al país, que quiere llevar al país al siglo XXI, porque yo creo que estamos hacia el siglo XIX, ni siquiera nos quedamos en la primera parte del siglo XX. Pero ¿por qué no se han alzado hasta ahora? Déjame opinar en esta oportunidad. La institución militar, hay un principio político que dice el control civil de las Fuerzas Armadas, la relación civil-militar y la estructura jerárquica basada en la disciplina, el respeto y la subordinación. Esos 3 pilares de la institución fueron destruidos. Y en este momento hay muchos oficiales, bueno, recibimos comunicación, recibimos información, nos llegan por varias vías, vías civiles, vías esposas, vías madres, vías hijos, inclusive de los que son más antiguos, y nos llega también por militares que están en el exilio, en la frontera con Colombia, están aquí en el área de la Florida, en España, etc. Hay un problema básico. El militar lo hicieron clientelar, dependiendo del poder de turno. No todo, pero la institución militar se nutre en su totalidad de la dirección que le den sus representantes, que son los generales y almirantes. Y no hay más nadie que represente estructuralmente y de manera disciplinada, por rango, por estructura. Eso fue quebrado también. Entonces, cuando en el 99, 98, comenzaron a hablar sobre el voto militar, se decía públicamente que el militar debía votar, pero nosotros los militares viejos, inclusive yo estaba en el Instituto de Defensa, hicimos una encuesta a nivel de las Fuerzas Armadas y el 98% de esos encuestados, que fueron como 2.000, 3.000 oficiales en varios rangos, no estaban de acuerdo con el voto militar, porque eso obligaba o iba a llevar a que los jefes militares, para mantener el poder institucional, se cuadraran con el partido de gobierno. Y el poder civil era el presidente, que en este caso era Chávez, pero era el poder civil que se ejerce desde los poderes del Estado,
poder legislativo, ejecutivo, etcétera, etcétera. Entonces, eso se trastocó todo. Y este señor metió la mano en las Fuerzas Armadas como se mete la mano en una sopa para alimentarse, y revolvió todo lo que había ahí más o menos bueno y regular. Entonces se formó vulgarmente un mezclote militar, donde el cuadre era por el color verde, el rojo, y el cuadre era por las oportunidades económicas, a tal punto que los oficiales actuales no quieren cargo de comando de unidades navales, aéreas, de tropa y de guardia. Quieren los puestos administrativos donde hay dinero, donde tienen la capacidad para gerenciar y para robar, porque esa es la palabra realmente que... Entonces... pero Iván, pero estás hablando de los generales, pero de los generales hacia abajo pasa lo mismo. Voy a decir, no igualmente, pero ocurre, porque la estructura militar fue penetrada por esos grupos o esos comisarios políticos del partido dirigidos por los cubanos en Venezuela, no por los generales, y acusan, señalan a todos los que estén en una posición contraria o distante del poder político del gobierno. Y tanto así que inclusive utilizan a las esposas como agentes de información, se reúnen con las esposas de los otros, hablan, entonces se forma un centro de difusión de información, cierta o no, pero es información que llega a los grupos superiores del poder civil, que lo ejercen también militares, padrinos, etcétera, etcétera, y otros generales. Entonces, existe, para darte tu respuesta, la respuesta que te puedo dar yo en este momento, que te podemos dar, existe un gran número de militares que despertaron de la mentira, así como mucha gente de la sociedad han despertado de la mentira y no se han dejado utilizar. Y lo que se busca o lo que hemos buscado es que el militar no obedezca órdenes de reprimir, como ocurrió cuando el Carmonazo. Esos militares se negaron, 3 días negándose en Fuerte Tiuna. Lo que eran integrantes del Plan Ávila, los tenientes coroneles y mayores, comandantes de las unidades, se negaron. Estaba Hurtado Sucre, creo que también estaba el general Carneiro, estaba Rosendo, estaban otros militares de la Armada y el Ejército, y los oficiales del Plan Ávila, que siempre ha existido ese plan, eso no es nuevo por Chávez o por Pérez, eso existía toda la vida, con diferentes nombres y diferentes misiones, pero era protección civil y apoyo a las autoridades civiles, básicamente. Entonces resulta que comenzó a descomponerse, a perder confianza. Ahí tenemos el caso de los militares de Altamira, un error para muchos, pero se rebelaron y fueron arriesgando, pero fueron penetrados por algunos factores políticos a utilizarlos. El caso de Caguaripano, yo hablé con Caguaripano muchas veces, le decía, no comuniques tus planes, no te reúnas con políticos de turno, te van a delatar, te van a perseguir, no hables. Y desde aquí tratamos de orientarlo en esa dirección, pero es muy diferente de la distancia decirle a un capitán o un mayor que iba a tomar esa medida tan drástica de tomar la brigada blindada en Maracay, una de las más fuertes de Venezuela, más grande que de la cabaña de Fidel Castro, que fracasó en ese entonces. Este hombre triunfó, no lo apoyaron. El caso de Oscar Pérez, el comisario que se reunió con muchos comisarios y con muchas personas del medio civil, también fue eliminado de una manera brutal. El caso del concejal de Primero Justicia, que también lo asesinaron, y así como han asesinado al mayor Velasco, el capitán Velasco de la Fuerza Armada, de la Armada. Han ocurrido una serie de hechos donde la sociedad y el militar, que tiene intenciones de expresarse, con una gran desventaja para ellos y su familia, no consigue apoyo, más bien rechazo y malos comentarios. Cuando se pronunció el Juan Carlos Caguaripano, ese fue un domingo, sábado para domingo. Yo escuché a una periodista venezolana, una abogada venezolana, hablando en CNN y diciendo que eran unos fascinerosos, que eran unos violentos, que eran unos no sé qué cosa. Yo tuve que salir ese mismo domingo a hacer una declaración pública por video denunciando esta persona que estaba, una dama, que estaba denunciando eso y que estaba desmotivando, no, estaba desinformando lo que estaba ocurriendo realmente. Porque bueno,
Pero cuando Oscar Pérez salió en helicóptero, no empezaron a decir que todo eso era una cortina de humo del gobierno, que él estaba trabajando para desviar lo que estaba sucediendo. Sí, porque exactamente, y te tomo la palabra de ese apunte que tú me haces, o nos haces, porque todo lo que aparezca diferente a los partidos de turno es calificado como G2, como enemigos, como unos fascinerosos, inclusive fueron a Washington a decirlo, y el apoyo popular que es necesario en estas cosas, es necesario porque fíjese, la gente no se da cuenta, cuando se alzó Chávez, se movilizaron casi 7,000 hombres. Y Pérez me decía a mí en el carro, cuando salíamos de Miraflores, pintado de marrón, para no decir una palabra vulgar, me decía, almirante, esto tiene que controlarse antes del amanecer, porque si sale la sociedad a la calle, perdemos la democracia. Y Pérez logró controlar las Fuerzas Armadas desde Venevisión y después, paulatinamente, con algunos generales, controló las guarniciones, Estado Zulia, Estado Carabobo, Estado Aragua y el Distrito Federal con la Guardia Nacional. Esa fue la clave para dominar la insurrección, que es la primera que ocurre en Venezuela, del volumen y de varios niveles jerárquicos y civiles que estaban en esa revuelta militar, yo llamo conjura, y lo dominó. ¿Por qué? Porque todavía los militares, los generales tenían mando sobre sus tropas. En este momento, los generales no tienen mando, pero los subalternos no saben qué hacer, pues no saben a dónde van a correr, a dónde van a actuar y bajo qué esquema de apoyo. Fíjate lo que pasó en Cúcuta, una burla a esos militares y funcionarios policiales que se fueron y todavía están por ahí. Y los que están en el país escondidos y los que están presos en Fuerte Tiuna y Ramo Verde. Ya va. Pero yo quisiera que aclare una cosa. Cuando yo le dije eso a un dirigente de Voluntad Popular, me dijo que Voluntad Popular, que ningún dirigente de Voluntad Popular oficialmente le dijo a nadie que fueran para Cúcuta para armarlos y para organizar un ejército. ¿Es bueno, cierto? Déjame acotarte rápidamente eso. A mí sí me lo dijeron, porque yo tenía comunicación directa con los militares que estaban en Perú y que estaban en Colombia. Y cuando me enteré que el general Rivero estaba movilizándose para moverlos en la frontera con plata de Voluntad Popular, yo se lo dije públicamente, que aquí un periodista venezolano me expulsó o me sacó de su programa que tenía todos los jueves y todos los viernes, porque no le gustó que yo dije eso, porque ese era un error garrafal lo que estaban haciendo. E inclusive nosotros los militares de aquí fuimos a una reunión en EBTV, donde nos entrevistaron a un grupo grande de militares, donde pedíamos que se entendiera que el militar tenía que tener una reserva, una actitud de apoyo a la Constitución, no a Guaidó ni a un partido, sino a la Constitución. Y entonces en los medios de televisión regionales aquí en la Florida y allá se manipuló o se informó diferente. Entonces eso produjo un efecto negativo, que cuando fueron el 30 de abril a decir que los militares se iban a pronunciar, nadie se movió. Porque hay una cosa muy básica, importante. Los militares no creen en los políticos actuales. Hay que buscar figuras nuevas, creíbles, que tengan ascendencia sobre la sociedad y sobre los militares. No los hay. Para concluir este tema, es uno de los que a quien le pregunté exactamente eso fue Antonio Rivero, y me dijo que no hay nadie oficial de Voluntad Popular que haya salido diciendo vénganse para Cúcuta que los vamos a armar. Fue Antonio Rivero exactamente uno de los que me lo dijo. Una entrevista con él cara a cara para ver cómo es la cosa, porque yo tengo la información completa de lo que pasó en la frontera. Pero él te lo dijo a ti. No, a mí me dieron los militares que están en la frontera, los retirados y los desertores. Inclusive hasta que llegaron a Chile, porque hay una señora que vive en Pensilvania, venezolana, que se fue a Cúcuta a ayudar a los funcionarios venezolanos que lo dejaron en el aire. Y habló con el embajador Calderón Berti, no tuvo apoyo, habló con algunas autoridades del Partido Voluntad Popular y de Guaidó, la secretaria ejecutiva, no hubo apoyo. Y la destitución de Calderón viene por ahí, porque la corrupción y el robo que hubo en la frontera no fue de desertores, fue de la dirigencia política que se fue allá, Gaby Arellano, Olivares, Vilca Fernández y otros más. Yo no digo que hayan robado ellos, pero ellos estaban encargados del operativo Cúcuta y al final parece ser que fue un fiasco.
Ahora, pero también puedo pensar que el hecho de que cuando llegan allá, Voluntad Popular no les da ese dinero, ni los arma, ni nada de eso, que no los podía armar, tendría que ser directa o indirectamente, abiertamente o escondidas, supuestamente es la segunda cosa, el gobierno colombiano, ¿no? Al encontrarse, quiere decir que Voluntad Popular no era quien estaba llamando. A lo mejor Antonio Rivero, por su propia cuenta, considerar, siendo él de Voluntad Popular, decidió que ese era el momento. Pero da la impresión que entonces Voluntad Popular no estaba de acuerdo. Bueno, yo pruebas no tengo exactamente. Habría que investigar más e entrevistar a los oficiales que están en la frontera. A mí me llamó uno, el capitán Fong específicamente, y no me acuerdo del otro, Larry, como se llama Larry, me llamaron dos. Y se presentó inclusive una persona que llaman el sueco aquí en Miami. Se presentó allá a la frontera, o suizo, a apoyar a los militares y a movilizarlos. Entonces yo me preguntaba aquí, ¿y ese señor qué hace en la frontera? Y fueron militares de aquí, de Houston, de la Florida, fueron a la frontera. Y hay un video donde Guaidó le habla a los militares uniformados de verde en Colombia. Sí. Entonces, okay. Hay una cantidad de situaciones que, como tú bien acotas, el gobierno colombiano no autorizó ni podía autorizar. Uh-huh. Y en el caso de Calderón Berti, me consta, ¿no? Me consta de la presencia que le pidieron a Calderón Berti en una reunión en Colombia, en Bogotá, y me consta por dos personas que estaban presentes, que los dueños de la empresa, como el dueño, el director era amigo de Calderón Berti, le pidió que estuviera presente cuando iban a llegar unos delegados supuestamente de oposición, encabezados por Manuel Rosales. Y la proposición era descarada, ¿no? De negociación, de cogerse el dinero. Estoy hablando de Manuel Rosales, que era el que hablaba, hasta el punto de que Calderón Berti se levantó y se fue. O sea que es muy posible que lo de Calderón Berti, ¿no?, tenga como consecuencia la petición de la salida o la votada de Calderón Berti, donde Venezuela pierde con eso, pero el único que gana es Calderón Berti, porque así no lo unen a la corrupción, ¿no? Tiene que ver con que pide la investigación de dónde está el dinero de Cúcuta. ¿Es posible? ¿Es posible? Así me dijeron a mí, que él pidió la información, llamó a la Fiscalía colombiana y llamó a las autoridades colombianas para que investigaran en la sede de la embajada nuestra en Bogotá. Y habían unos miembros de unos partidos, no sé cuáles los partidos, y se opusieron a que esa investigación comenzara. Y de ahí comienza un proceso de deterioro donde el presidente Duque quedó en ascuas, así me lo dijeron, porque no entendía el grado y la dimensión del desorden y el manejo libre de los fondos de las ayudas humanitarias que estaban llegando o que algunas personas dieron. No sé qué país, o se fueron personas civiles o profesionales o empresarios, pero hay un desastre. Y al final, fíjate que no se habla más de Cúcuta. Y eso quedó al olvido. Yo creo que lo peor que le ha pasado a Venezuela es tanto dinero en manos, ¿no?, y distribuido por los diferentes gobernantes. PDVSA no puede seguir siendo, ni la minería, ni nada puede seguir siendo del Estado venezolano. Tiene que ser entregado a excelentes compañías y el Estado venezolano tiene que pedir, ¿no?, el impuesto que le corresponde por el trabajo y la explotación de todos esos servicios. Como era antes de Carlos Andrés Pérez I. ¿Y por qué surgió PDVSA y por qué siguió creciendo PDVSA? Siguió creciendo mientras PDVSA seguía con la misma forma de trabajo, ¿no?, que habían dejado los norteamericanos, los ingleses, etcétera. Cuando empezó a corromperse con el dinero fácil que corrompió a toda la sociedad, especialmente a toda la dirigencia política, económica y religiosa, y hablo de religiosa porque más de un cura y un obispo, etcétera, recibía dinero del gobierno sin necesidad de recibirlo. Pero en fin, ahora vamos a ¿qué harían ustedes? ¿Qué creen que debe hacer
si viene un gobierno de transición honesto y decente y hay unas elecciones y gana y se pone en el gobierno un grupo gerencial que realmente quiera a Venezuela y quiera su desarrollo, que es muy posible que lo haya, ¿qué debería hacerse con las Fuerzas Armadas que tenemos? Mire, las Fuerzas Armadas tienen que ser reorganizadas, tienen que sufrir una reorganización con una nueva legislación. Bueno, el general de división Narváez Churió nos empezaba a responder a la pregunta: ¿cómo lograr que Venezuela tenga una fuerza armada de acorde a lo que pide la sociedad y sobre todo la Constitución venezolana? Tiene la palabra. Bueno, decíamos que lo que sucedió el 11 de abril del 2002, la reacción de la dirigencia política ante la solicitud de renuncia que le hizo el general Lucas Rincón al presidente de la República del momento. Eso es un ejemplo de lo que ha sucedido, de la desconfianza que existe del político hacia el militar y del militar hacia el político. Ambas vías. Ahora, pero en el caso del militar, es que el militar ha sido engañado, por no decir traicionado, por una serie de políticos durante toda la vida. Vamos a ir un poquito hacia atrás. O vengamos un poquito, vamos a ir a la Plaza Altamira. Los oficiales que se fueron a la Plaza Altamira, no sé cuántos fueron, 150, 180, algo así. Se fueron con la promesa del apoyo político que le iban a dar los partidos a ese supuesto alzamiento de ellos, a esa demostración de desobediencia que estaban haciendo en el momento. Eso no sucedió, al contrario. Leopoldo López era alcalde de Chacao en ese momento y pretendía acabar con eso hasta que un grupo de esos oficiales se trasladó a la alcaldía a hablar con ellos y le dijo: alcalde, nosotros estamos luchando para que usted siga siendo alcalde, pero alcalde de verdad, alcalde con todas sus atribuciones constitucionales. Antes también ha sucedido la falta de apoyo del político hacia el militar. El mismo 92, cuando el alzamiento de febrero y de noviembre. Los que salieron a la luz pública fueron única y exclusivamente los militares que se alzaron abiertamente. Pero ahí fueron muy pocos los civiles que salieron a respaldar eso. Como me decía Mario Iván hace rato, que le dijo Pérez a él, si la sociedad salía a la calle, se perdía la democracia. Y yo le agregaría que jamás, aunque él lo dio a entender, me refiero a Mario Iván, jamás en Venezuela había habido un golpe o una intentona de golpe, una conjura tan grande como la del 4 de febrero de 1992. Eso todo el mundo estaba alzado, todas las guarniciones, el Zulia, el Táchira, Lara, Valencia, Maracay, Caracas, Maturín, todas partes había un grupo sedicioso que se alzó en armas. Sin embargo, no recuerdo haber visto el respaldo, ni haber oído el respaldo de un solo político. Ahora. Ya va. ¿El respaldo a qué? El respaldo. ¿A Carlos Andrés Pérez? No. Estaba entre otros Eduardo Fernández respaldándolo.
Bueno, pero Rodolfo Fernández está respaldando también ahora a Maduro. Bueno, no, pero usted se fue para el pasado y Ajá. yo le pido que vaya para el futuro. Ajá. Pero en el pasado, en aquel golpe contra Carlos Andrés Pérez y su gobierno, que no era popular evidentemente ese gobierno por el tipo de medidas o por lo que fuera, como usted dice y como creía, tengo entendido por lo que dice Iván Carratú, que el propio Carlos Andrés Pérez pensaba que no era popular él y que la gente iba a salir a la calle para respaldar el golpe, ¿no? Eso la gente se olvida, por cierto. Ahora nadie apoyó el golpe. Entonces, no, pero a lo pero que también uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué los dirigentes políticos no se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error? Pero es que, óigame, lo que yo intento decir es que aquellos políticos que estaban conspirando o estaban de acuerdo o eran cómplices del movimiento de alzamiento que hubo, no salieron a manifestar su apoyo. A ese es el apoyo que yo me refiero. Okay. Sí. A ese es el apoyo al cual yo me refiero. Ahora, siempre el militar, pero que hay una diferencia. El político que conspira con el militar, ese se queda tranquilo en su casa. El militar pierde la carrera. Es O la lógico. vida. La carrera o la vida. O la vida. Pero en el mejor de los casos pierde la carrera. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo puede un militar? ¿Cuáles son las bases ciertas que puede tener o las razones que pueda tener un militar para actuar a favor de la Constitución, aparte de que es su deber y que prestó un juramento? Pero hoy en día que estamos hablando, hay miedo. Hay miedo por la familia. El militar no es, como dice la gente, de que es un privilegiado de la magnanimidad del poder, porque le paga. No, el militar está pasando tanta hambre como la pasa el muchacho que vive en el barrio Carpintero en Petare, por decir un nombre. Ese es el militar de hoy en día. Yo, por ejemplo, yo tengo 5 años, ya voy para 6, el próximo febrero, que yo no recibo un centavo de mi pensión aquí en los Estados Unidos. Me la depositan allá. Ahora, ¿qué hago yo con la pensión depositada allá? Con $1 a 33,000 bolívares por dólar. ¿Qué hago yo con eso? ¿Me mandan cuánto? $20. ¿Y qué hago yo aquí con $20? ¿Me durará día y medio? Ese es el caso mío, que tengo una pensión alta de 30 años de general de división correspondiente a 30 años de servicio. Y los otros que están acá. Aquí está Mario Iván, a él le quitaron, lo degradaron y le quitaron la pensión. Como también al coronel Semprún, ¿no? Del grupo nuestro hay 2 que son víctimas de ese absurdo. Ahora, hoy en día, como decía Mario Iván, el voto militar terminó de corromper todo. El voto militar, no sé qué edad tienes tú, Napoleón, ni te lo estoy preguntando. Menos que usted y un poquito más que Iván. Pero no es la pregunta. Pero óyeme, no es por lo siguiente. Y la pregunta es, ya sabemos cómo está la situación del país, ya hablaron de cómo está la situación del ejército, de la Fuerza Armada. Un nuevo gobierno que realmente quiera trabajar para una Venezuela mejor, no para que esté mejor ellos solamente, sino todo el país, para que haya campo de trabajo, para que haya educación, etcétera.
y que quiera que tener una fuerza armada tal y como lo pide la Constitución, que defienda la Constitución, que defienda los límites del país, que defienda la patria, ¿qué es lo que tiene que hacer con lo que se va a encontrar una vez que caiga la banda de delincuentes de Miraflores? Mire, primero tiene que tener suficiente capacidad testicular para tomar medidas extremas que habrá de tomar el próximo gobierno. ¿Cuáles son esas medidas? Primero, acabar con la putrefacción que existe en la cúpula militar. Me estoy refiriendo única y exclusivamente a la reorganización de las Fuerzas Armadas. Que es lo que le pedí. Ajá. Ahora, ¿por qué? La ley orgánica con la cual yo me gradué estaba vigente desde 1937 y estuvo vigente, salvo una modificación muy pequeña que hubo en los años 60, estuvo vigente hasta 1983, hasta 1984, cuando entró en vigencia la nueva ley orgánica de la Fuerza Armada. Del 84 hasta este momento, desde el 99 hasta el 2019, o sea, hace 20 años, hemos tenido 5 leyes orgánicas distintas, y de las cuales cada una mejor acomodada a las pretensiones y ambiciones del gobernante de turno, llámese Hugo Chávez, llámese Nicolás Maduro. Ahora, es necesario nombrar comisiones que asesoren, no que vayan a hacerla, sino que asesoren con su experiencia, con el conocimiento que le da la experiencia, su capacitación y los cargos que han desempeñado, para presentar una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas a ser considerada por la Comisión de Defensa y posteriormente la aprobación de la Asamblea Nacional. Eso sería empezar por una cosa. Después, decretar por ley el regreso a filas de todos, absolutamente todos los oficiales que se encuentran desempeñando cargos públicos o cargos en la administración pública y que regresen a las Fuerzas Armadas. Después, poner en vigencia una cosa que nosotros llamamos, creo que lo mencioné antes, los deberes de los militares de mar y tierra, que los eliminaron de la legislación y que son quien dicta, esos deberes dictan los principios de disciplina, obediencia y subordinación a las Fuerzas Armadas. Eso lo destrozaron, y en la destrucción de esos 3 pilares fundamentales está el resultado de la destrucción de las Fuerzas Armadas que existe hoy en día. Después hay otra serie de cosas que tienen que hacerse. Hay una cosa ridícula, que es algo que se hizo, una cosa que llaman la reserva activa, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Así nos llaman ahora a nosotros que estamos en la situación de retiro, estamos en la reserva activa. O somos reserva o somos activos. Porque la reserva es una fuerza que tiene, como su nombre lo dice, en reserva, guardada a disposición de un comandante para ser empleada en un momento determinado. El militar... ¿Sigue viendo? Sí, te oigo. ¿No estás viendo? Sí, te oigo y te veo. Sigan. Perfecto. Dale. Ok, el militar hoy en día, nosotros los que estamos retirados, somos la reserva del país, pero de acuerdo con la Constitución, con la ley del servicio militar obligatorio vigente, nosotros se nos acaba el deber de servir a los 60 años
Entonces, ¿cómo me van a poner a mí en una reserva? Y no solamente reserva, sino activa. Y si soy activo, una reserva activa, ¿qué se va a hacer un comandante? ¿Qué va a hacer el presidente de la República cuando el caso de una emergencia nacional tenga que llamar a fila a las reservas? ¿A quién va a llamar? Eso es ridículo lo que se ha hecho. Ok, ¿cuál sería la otra cosa que habría que hacer? ¿Qué dice Iván Carratú? Déjame, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el general Narváez porque lo hemos discutido muchísimas veces. Primero que todo, el nuevo gobierno, que no es el gobierno de un hombre ni de un partido, es un gobierno colegiado, una junta que permita abordar los problemas más importantes que tiene el país. Uno de ellos es la actualización o la reforma constitucional inmediata que regrese a las Fuerzas Armadas, al cuerpo militar que requiere el Estado en estos momentos. Estamos invadidos, estamos penetrados, estamos tomados por el narcotráfico, el terrorismo, una cantidad de cosas que en el pasado no existían o existían muy leves, ahora no, ahora están implantados en el territorio. Para eso yo necesito una capacidad militar del Estado que tiene que ser comandada por ese grupo de hombres que asuma el control del país. Esa Fuerza Armada tiene que ser reinstitucionalizada porque fue desnaturalizada. No es lo que debe ser y ni siquiera es lo que éramos antes. Antes había problemas. Después de eso, pasar a juicio militar, a juicio a todos los generales de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué digo esto? Porque aparte del narcotráfico, aparte del problema del robo, del terrorismo, de la corrupción, está la traición a la patria. Y el militar que traiciona a la patria, permitiendo cubanos, permitiendo guerrilleros fronterizos, permitiendo el robo, permitiendo el asesinato y siendo parte del cuerpo represivo, tiene que ser juzgado. No puede ser dejado de lado porque me interesa coquetear con los militares o me interesa tenerlos a mi lado porque yo no voy a tomar medidas drásticas. Al militar hay que ponerlo en su sitio de primeras de cambio. Después, anular todos esos procedimientos militares y administrativos, la milicia, los paramilitares y una cantidad de prerrogativas que nosotros no conocemos todavía que tienen los militares y sacarlos del ámbito civil y regresarlos a la defensa territorial y a la protección de los ciudadanos. Mientras nosotros no tengamos ese paso, esas Fuerzas Armadas no serán garantía de nada. ¿Por qué? Porque siguen infiltrados y seguirán trabajando con las mismas teorías o las mismas consejas o las mismas instrucciones de una Fuerza Armada pretoriana de corte comunista, desarrolladas e instruidas por influencia de otros países, entre los cuales está Cuba. Por otra parte, tenemos que despolitizar la Fuerza Armada. Y en la única profesión que yo he visto en mi vida en Venezuela es que en la Fuerza Armada todo el mundo mete la mano. Todo el mundo. Entonces resulta que cuando yo me voy a un médico que está operando en el quirófano, nadie se mete ahí, ni la esposa del médico, ni el amigo del médico, ni el jefe del médico. Mira, corta aquí, saca allá y no hagas eso. No, no, el militar profesional tiene que tener la capacidad y la confianza del poder militar, del poder político nacional, de permitirle que actúe en función de la institución y de la misión constitucional. Cuando yo llevo a la Fuerza Armada a la esfera del partido, yo estoy también cambiando y no violando la Constitución de la República como se violó muchas veces. A mí me llama la atención, y te lo digo, lo quiero aprovechar para decirlo, que he leído y me he excusado y otros no me han invitado porque yo soy medio antipático en mis cosas, a muchos militares que dicen, militares activos y retirados, no, es que Chávez echó a perder la institución. No, 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 mi hermano. Vamos atrás. Esa Fuerza Armada ya venía dando tumbos. Y lo que ocurrió con Chávez fue que consiguió un rancho de institución y se metió y fabricó otro rancho adentro. Pero con los mismos hombres y con los mismos generales y con los mismos almirantes que había en el pasado, eso estaba ocurriendo porque lo presencié en los cargos que estuve en los últimos años de mi vida profesional. Y al enfrentarme a los generales y almirantes, entré yo en discrepancia que me apartaron de las líneas de mando y las líneas de grados militares, de grados no, de cargos militares de alto nivel que me correspondía.
cuando Caldera llegó a la presidencia, me destituyó. ¿Y qué pasó? Es que el Instituto de Estudios de la Defensa Nacional era un centro de conspiración de Copey y los copellanos chiriperos. Cuando yo llegué a director de ese instituto, los reunía todos los profesores, generales y civiles. Y le dije, aquí no quiero escuchar nada de conspiración ni hablar de golpes militares, porque esa era la voz del día. En el Instituto Nacional de la Defensa, que eran coroneles ya para ser generales y almirantes. Y los debates era de debatir entre golpe o no golpe. Yo como director me opuse. ¿Qué dijeron? No, es que este vino mandado por Pérez a cambiar el instituto. No fue eso, es que la corrupción ética y moral de la institución ya había avanzado y ahora hay que frenarla, porque el nuevo gobierno, llámese como se llame, necesita la institución para mantener el orden interno. Fíjense lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ecuador. Esas son fuerzas armadas más o menos estructuradas para la defensa del ciudadano y del territorio. Están actuando tímidamente porque si no se le va en las manos y entran en los derechos humanos, que también es una situación nueva que se está haciendo presente en la lucha contra las fuerzas del comunismo radical, del comunismo o del socialismo. Entonces, la institución militar tiene que ser replanteada. Yo he dicho en una tesis que elaboré con el doctor Carrera Lamas en la Universidad Central, que las Fuerzas Armadas deben ser reconvertidas en institución y deben ser convertidas en una institución de bien público y no brazo armado del partido de turno. Y eso debe estar en manos del ciudadano. El comando en jefe sí es el presidente, por voto y por decisión constitucional, pero la institución no puede seguir dando tumbo. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo que me ocurrió a mí. Cuando fui a buscar la política nacional de seguridad o la política de seguridad nacional, me dijeron, esa era cuando Pérez Jiménez, que se llamaba Seguridad Nacional. Resulta que Venezuela nunca tuvo, después de Pérez Jiménez, una política nacional de seguridad coherente y única, aprobada por la Asamblea del Congreso de la República. Era el asesor político del presidente y el asesor militar que orientaban al presidente de turno en la política. Entonces, cada cambio de gobierno, por razones ideológicas y de votación, la Fuerza Armada resistía cambios que venían desde el sector político y no los que requería la estructura militar. Las compras de armas y cosas muchas veces se presentaban en los periodos de elecciones, cuando no eran ni siquiera solicitadas por nosotros. Entonces, toda esa cantidad de cosas ocurrieron o fue efecto destructivo en el pasado. Yo no quiero decir que en mi época todos éramos perfectos, no, había muchas fallas, pero había un cuerpo militar y un cuerpo de generales que muchos criticaban, creció de una manera, esa era la macrocefalia de la Fuerza Armada, creció demasiado y perdimos la autoridad y el liderazgo militar que era necesario para controlar eso que Hugo Chávez hizo. No tuvimos la suerte ni la capacidad para aceptarlo en el momento. El momento fue en el 92. Hubo mucho, para ponerte otro ejemplo, había decanes y miembros del regimiento de la Guardia de Honor que estaban en la conspiración. Yo los reunía y hablaba con ellos y estaban viviendo conmigo o compartíamos las funciones en casa militar y después me entero. Pero espérate un momentico, cuanto más hablan, más me pregunto, ¿y esa dirigencia política no escuchaba que la gente estaba disconforme? Esa dirigencia política no escuchaba nada y pasaba todo lo que estaba pasando. La gente estaba disconforme por algo. Te respondo lo que yo conocí. El general Narváez tiene la misma respuesta, una más elaborada que yo. Yo estuve en el Palacio con el presidente llamado el alto mando militar a preguntarle en reuniones de seguridad o reuniones privadas con el alto mando, en las cuales algunas asistí yo, y le decía a Pérez, cuénteme las novedades que tiene. Las novedades eran de sueldo y de residencia de guarnición. El presidente los reunió una vez, contaba Miguel Rodríguez, estaba una directora de recursos humanos de la empresa Polar y estaba un constructor, no me acuerdo el nombre del constructor. El presidente le hace una pregunta al alto mando militar, 7 generales. ¿Qué novedades hay? No hay novedad, presidente. El único que dijo que había novedad de residencia y problemas de sueldo fue el general de la Guardia Nacional, el general Maya Cardona. Los demás
no hicieron ninguna mención de los problemas grandes que tenía la institución en ese entonces. El poder político no es que tiene que creer ciegamente en el militar y en el alto mando militar, pero cuando yo designo miembros del alto mando militar que son amigos o que son maleables de la figura del partido, yo estoy corrompiendo la cúpula militar y los problemas no suben a la autoridad del comandante en jefe, y más bien los represan y se los esconden. Y yo le decía al presidente, salga, métase en los cuarteles, hable con los oficiales, párese en el cuartel de Maracay, párese en la brigada de paracaidistas, vaya a la base naval, presidente. Y en todas las giras que hacía en Venezuela, yo le incluía un reparto militar para que él alternara con los oficiales. Y le decía, haga como Rómulo Betancourt, que iba a las unidades militares y se mezclaba con los oficiales jóvenes, a jugar dominó, a tomarse una cerveza, quizás hasta un whisky, pero era la figura del líder militar civil, que era el presidente. Eso se perdió. El respeto a la Constitución, cuando empezaron a tapar fallas de grados inmediatos y subalternos, porque no todo se lo he hecho yo al sector civil, yo se lo he hecho también a lo que ocurría dentro de la institución, a los que raspaban, a los que en los exámenes, a los que graduaban porque eran hijos de militares o de políticos, a los que mandaban al exterior a las becas, que eran los privilegiados. Eso fue corroyendo lentamente, pero de una manera directa, la respuesta militar hacia la democracia, hacia la autoridad del presidente y comandante en jefe. Esa es la partidización que nosotros debemos evitar y hay que anularla. En este momento, el presidente interino no ha querido asumir una función de comandante en jefe. Entonces, ¿cómo va a tener el control de la institución? ¿Y cómo va a haber el cambio hacia la transición? ¿Y cómo va a haber el cese de la usurpación, que es la palabra de boga, si no tiene el aparato militar y policial que le permita ejercer el control legalmente de la autoridad del Estado? El Estado tiene fuerza, poder y autoridad. Son tres variables que maneja el Estado y lo ejerce el presidente de la República con los poderes. Pero si eso no lo tiene, perdió su tiempo, lamentablemente, y ahora estamos en una situación que emerge en Chile, emerge en Ecuador, emerge en Colombia y puede emerger en Panamá y de ahí para arriba. Brasil. Y Brasil. Entonces estamos en un momento tan crítico que los militares venezolanos, con toda la voluntad que tengan y con toda la coherencia que puedan tener, no están en capacidad de enfrentar las amenazas que ya están en el territorio. Hay que buscar una ayuda externa. Y lamentablemente esa ayuda externa no es en una mesa ni es el TIAR. El TIAR está mal planteado y está siendo asumido como recurso geopolítico para introducir la democracia en el país. ¿Cómo es esta ayuda externa que tú dices? ¿Cómo? ¿Cómo debe ser esta ayuda externa? El TIAR, una coalición militar. El TIAR es para una defensa continental, un ataque externo. ¿Una coalición militar de Claro. qué países? ¿Militares de dónde? Eso estuvo a punto de ocurrir en los meses de febrero y marzo. Estuvo a punto de ocurrir. Unirse los países. Apareció el Grupo de Lima. ¿Y por qué sacaron al presidente de Lima? Corrupto. Bueno, en América Latina mucho corrupto, pero eso no fue factor. ¿Y por qué atacan a Piñera después que se reunieron en el Foro de Sao Paulo en Venezuela en julio? ¿Y por qué emerge en Colombia? ¿Y por qué podría emerger en Brasil? Y lo que está ocurriendo en Argentina. O sea, es lo que yo llamo la marea roja que se está propagando y es una amenaza continental. Y si no se maneja de esa manera, no se asume de esa manera por temor que los americanos nos van a quitar el territorio, nos van a quitar el Esequibo, que ya lo perdimos, el lago Maracaibo, los pozos petroleros que están reventados y mal operados desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros seguiremos divagando en una queja diaria, entre las cuales me incluyo, queja diaria y continua, diciendo cosas, pero es que el político no entiende, el político no escucha, se cree dueño de la verdad y actúa alejado de lo que el pueblo demanda. El pueblo que quiere ser libre y seguridad. Bueno, mi hermano, vamos a buscar la seguridad y vamos a buscar lo que realmente le podemos dar a esos ciudadanos que están muertos de hambre y de mengua, como digo en general, a lo largo y ancho del país y en las fronteras. Entonces, yo no veo que convocando marchitas y grupitos sectarios, fíjese, el embajador de Canadá nuestro, de Venezuela, se la pasa en Inglaterra, en Europa, haciendo visitas y dando conferencias. Es que el embajador le corresponde ir a otro país a estar dando conferencias. La embajadora Tamara Sudú renunció
¿Por qué renunció? No se sabe. Renunció Calderón Berti, tampoco se sabe. Entonces el ciudadano no entiende ni sabe qué carajo es lo que está pasando para que renuncie. A Calderón Berti no renunció, a Calderón Berti lo renunciaron. Ya saben. Está bien, sí, estoy de acuerdo, pero tenemos que tener un cuerpo de poder que haya credibilidad. Si no hay credibilidad en las personas que pretenden asumir el poder nacional para salvarnos de este problema, ninguna institución va a reaccionar. ¿Por qué? Porque no hay credibilidad, no hay confianza, hay miedo y todo sale mal y todo sale torcido. Y la ilusión que apareció en enero de este año se ha ido trastocando en quejas y en fallas y en beneficio para sectores y no para el pueblo que está esperando un presidente. Bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos un aspecto, ya sabemos qué piensa un general de división y exministro de Defensa como es Andrade Churión, qué piensa un vicealmirante como es Iván Carratú Molina, no solamente de cómo se llegó a esto, cómo está la situación de la Fuerza Armada, cómo no empezó hace 20 años su desastre, sino hace mucho tiempo antes, y qué debería ser si es que vamos a tener un nuevo gobierno, que sea un gobierno realmente con interés en salvar al país y dirigirlo y llevarlo al siglo XXI de una manera honesta, si es que se puede gobernar hoy en día honestamente. O alguna vez, porque ahora como todo se sabe, pero antes como no se sabían las cosas, a lo mejor no estaban mejor que nosotros ahora. Muchísimas gracias a los 12. Muchas gracias. Un gobierno que gobierne, un gobierno que sea para el país, que sea nombrado, que aspire a ser director del país y no dueño del poder. Así mismo es. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Napoleón. No.